Isaías 40:18 dice: ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. No hay un personaje o un tema que genere más preguntas, más inquietudes que Dios. Hace unos días venimos desarrollando una serie de enseñanzas sobre preguntas que superan a los sabios. Hemos trabajado la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Dónde hallar a Dios? En el sermón de este día vamos a responder a la pregunta: ¿cómo es Dios? Bienvenidos. ¿Cómo es Dios? Fundamentados en los argumentos bíblicos. La revelación de Dios es algo realmente extenso, lindo, importante, que está contenido especialmente en la palabra. Si usted quiere conocer de Dios, usted debe estudiar la palabra. El Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo sé, y vamos a mirarlo en la enseñanza, que hay también algunos encuentros personales con Dios, que le vamos a llamar en esta enseñanza encuentros extraordinarios, donde podemos llegar a conocer cómo es Dios, porque Él también se nos revela a través de las diferentes circunstancias de la vida. Para darles un ejemplo, vamos a entrar más en detalle en unos minutos, pero estoy haciendo una contextualización del tema. Si usted está enfermo y Dios lo sana de una manera sobrenatural, usted ha conocido una faceta más de Dios. Usted pudiera decir: Dios sana, pero si nunca lo ha sanado a usted, la experiencia entonces no sería personal. Usted vio y creyó en lo que otro testificó. Pero cuando sucede en su propia vida, pues usted tiene argumentos personales desde su experiencia de que Dios tiene el poder para sanar. Así que vamos a adentrarnos en esta enseñanza. ¿Cómo es Dios? Especialmente, repito, fundamentado en el texto bíblico. No queremos parecer como arrogantes, no queremos parecer delante de ningún oyente, los que están aquí, ni los que nos ven o los que nos ven por internet, que creemos sabernos todo el tema de Dios, sino que nosotros debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Y creo que sí tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, un conocimiento de Dios. Hay mucho que descubrir acerca de Dios. Tal vez no hay una persona, no hay un tema, no hay una ciencia, si se mira como ciencia, tan profunda, inagotable como Dios. Se dice que las matemáticas y los números son infinitos.
Como para poner un punto de referencia, y Dios fue el que inventó las matemáticas. La Biblia habla de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones. Antes de que el hombre pudiera descifrar las fórmulas y aplicarlo a sus actividades. Por eso la Biblia es un libro especial, muy especial. Es el libro de los libros. La Biblia, la palabra de Dios. Así que hay mucho que descubrir acerca de Dios. Las escrituras son completamente necesarias, porque nosotros no podríamos estudiar acerca de Dios sin la autoridad de la palabra. Esta colección de libros nos sirven mejor que la opinión del hombre. O sea, nosotros respetamos y valoramos el concepto de las personas y la experiencia de las personas, pero nos fundamentamos esencialmente en la palabra, en la Biblia. Fundamentarnos en la comprensión solo del hombre es peligroso, porque hay hombres que hay que reconocer que son de Dios, pero a veces la comprensión que tienen de Dios no es completa. Yo podría decirles, hermano, y en ese sentido casi que negativo, ponerme de ejemplo en sentido negativo, porque ni siquiera el pastor, creo que ningún pastor tiene una comprensión completa de Dios. Y le voy a recitar un texto que es muy diciente, Job 42:7, que ya nosotros también conocemos y hemos leído, pero lo voy a hacer a la letra. Job 42. Vamos a empezar con el verso 3 y luego terminamos en el 7, para que tomemos tanto a Job como también a sus amigos. Escuche, el verso 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo, dice Job, yo. ¿Cuántos reconocemos a Job como un gran hombre de Dios? La pregunta es retórica. La respuesta todos la sabemos. Él es un hombre de Dios, un hombre admirable. Pero él dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, escuche, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Vea el reconocimiento de Job. A pesar de las experiencias que tiene con Dios, a pesar de ser un hombre temeroso, apartado del mal y que glorificó a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida, con palabras que, hermano, han marcado la historia y que se quedaron para siempre, como esa frase: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al corazón de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Frases como: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cierto? Uno podría pensar: uy, un hombre que tiene esa revelación,
que cuenta con el respaldo de esa experiencia, ¿cómo viene ahora a decir que él habla de cosas que no entendía, de cosas demasiado maravillosas que no comprendía? De oídas lo había oído. Entonces es muy importante, hermano. Yo no lo tenía bien descrito aquí en las memorias, pero es importante que nosotros aprendamos eso. Y es que por más espiritual que sea un hombre, por más títulos que tenga a nivel cristiano, por más ministerios que ejerza, alguien pudiera decir, como se ha dicho de Pablo, tengo los 5 ministerios. Yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, soy evangelista. Y sin embargo, no podemos confiar en el entendimiento o la comprensión en términos subjetivos o personales. Así que todo lo que diga ese que tiene tantos títulos y tantos ministerios, todo lo que digan, no puedo yo pasarlo entero. Hermano, yo siento que Dios nos está enseñando esta mañana. Gloria a Dios. Yo tengo que confrontarlo con la palabra. Porque no solo que el entendimiento y la comprensión del hombre es limitada, sino que también suele extraviarse. Y escuche esta palabra: fácilmente. Mientras que el hombre está dirigido por Dios, no hay mayor peligro. Pero cuando el hombre se sale un poco del control, el dominio del Espíritu, la dirección del Espíritu, puede cometer cualquier barbaridad y puede decir cualquier cosa que está fuera del texto bíblico. Entonces es importante que nosotros miremos eso y que nuestro fundamento, entonces, para conocer cómo es Dios, fundamentalmente es el texto bíblico. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo es Dios es como una gran subestimación. Más bien, el descuidarlo probablemente va a ocasionar que se levante, persiga y adore a los dioses ajenos, lo cual es contrario a su voluntad. Amplío un poquitico esa frase. Si alguien no se ocupa en entender cómo es Dios, terminará adorando ídolos. Por eso nosotros somos llamados, animados, y yo a veces digo casi que empujados hacia la revelación de Dios. Porque conocer cómo es Dios a nosotros nos da seguridad, a nosotros nos lleva a nuevas dimensiones, a nosotros nos capacita, a nosotros nos es de mucha utilidad. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Venimos al texto, no lo tengo aquí, pero lo conocemos, de Deuteronomio, donde dice: las cosas reveladas de parte de Dios son para los hombres. Las que no han sido reveladas le pertenecen exclusivamente a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que a nosotros no nos han sido reveladas aún. Y eso también es bueno entenderlo. Aquí no lo vamos a conocer todo. Ahora vemos oscuramente
dice el apóstol Pablo, como por un espejo, la gloria de Dios. Pero entonces cuando estemos delante de Él, conoceremos todas las cosas, aún como fuimos nosotros conocidos. Gloria a Dios. Yo le decía a la hermana Rosalvita, a los ancianos, que el jueves se me olvidó un texto. Y era el texto, y es lindo, y hermano, caía como anillo al dedo, pero bueno, gracias a Dios que tengo una nueva oportunidad. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Con mis ojos se debe ver a Dios. Entonces yo puedo llegar a conocer solo lo que Dios ya ha escogido de sí mismo, que va a ser parte de la revelación. Ve, hermano, ya vamos a entrar al tema de cómo es Dios en comparación con el hombre, o a ese punto. Pero nosotros nos parecemos mucho a Dios. Vea, usted no puede decir que conoce a una persona completamente. Hay frases como uno nunca acaba de conocer a una persona. ¿Por qué? Porque nosotros, permítame usar esa comparación, gracias hijo, esa comparación, aunque no sea perfecta, pero nosotros como Dios solo vamos a conocer lo que queremos. Lo que creemos en cierta medida que la persona puede conocer de mí, el resto me lo guardo. De hecho, la persona, que puede llegar a conocer más a otro es su pareja. Y eso porque va a vivir con él 30 años. 50 años, desde que se enamoró y se casó con esa persona hasta que se murió. Y a veces se han muerto personas y la persona que queda viva comienza a descubrir secretos. Lamentablemente él tenía otra mujer y tenía otros hijos. En otras palabras, tenía otra vida. Entonces lo conocía, nunca terminó de conocerlo. Pongo ese ejemplo, vuelvo y repito, no perfecto. Tal vez estoy siendo muy osado al comparar en ese sentido al hombre con Dios, pero algo y mucho de Dios hay en nosotros. Claro, Dios no esconde las cosas porque quiera engañar al hombre. Eso sí hay que entenderlo. Si Dios esconde algo, es porque el hombre no está en la capacidad de entenderlo. Él mismo se lo dijo a los discípulos: yo tengo todavía muchas cosas que enseñaros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os revelará todas las cosas que necesitan ustedes aprender. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero entonces, hermanos, y siento que todavía no puedo entrar a ese punto, pero es importante esto. Así nos tengamos que tomar otra dominical para seguir, pero es importante. Hemos hablado que la pareja es la que más conoce a la otra persona, porque sencillamente vive con él, duerme con él, discute con él,
se proyecta con Él y a veces hasta sueña con Él. Escucha lo que habla dormido. Lo mismo sucede con Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, definitivamente tiene que irse a vivir con Él. Porque si alguien tiene a Dios así en una relación como tú allá y yo acá, ¿no? Usted en el cielo, yo en la tierra. No nos asfixiemos, respetémonos los espacios. El hombre que a veces quiere ser tan independiente, ¿no? Es difícil que el hombre llegue a conocer a Dios así. Que solo se habla con Él por allá una vez al año. Que nunca lo llama. Que no lo busca. Que son, como dicen algunos, los buenos amigos, como las estrellas, que aunque usted no las vea, usted sabe que están ahí. Así es muy difícil llegar a conocer cómo es Dios. Usted tiene que pasarse a vivir con Dios. Dios tiene que pasarse a vivir con usted. Usted debe establecer una relación íntima con Dios para que llegue a ser conocido por Dios. ¿Se acuerda que el Señor dijo: en aquel día vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en nuevas lenguas, y yo les diré, apartados de mí, no os conozco? Importante. Usted vino hoy a la escuela dominical. No es suficiente con hablar en lenguas. No es suficiente con echar fuera demonios. No es suficiente con venir al culto. Es necesario tener una relación con Dios. Es necesario ser conocidos por Dios y conocer a Dios. Y eso a veces no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede en un año, ni en 2, ni en 3. A veces eso sucede a través de los años y de la vida. De haberme levantado con Dios, haber caminado con Dios, haberme acostado con Dios, haber soñado con Dios, haberle servido a Dios, haber adorado a Dios, haber hablado mucho con Dios. La oración es un buen medio para conocer a Dios. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz. Queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo. Vamos a leer dos textos, Isaías 60, 19. Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Dios es luz. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es luz. Luz es conocimiento. Eso ya lo hemos estudiado. Luz es conocimiento. Tinieblas son ignorancia, desconocimiento. Luz, revelación, conocimiento. La realidad de que Dios ha revelado
conocimiento de sí mismo no debería ser abandonada, no sea que alguno no alcance a entrar en su reposo. Hebreos 4:1, ahí enseguidita de Santiago. Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Una vez más, hermano, muchas cosas que nosotros vivimos como cristianos no son suficientes. Escuche lo que dice este texto. Temamos pues, en otras palabras, llenémonos de reverencia y de temor a Dios. En otras palabras, vivamos en santidad. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ve, hermanos, con mucho temor se lo digo, con mucho temor, pero como su pastor, hay personas en la iglesia que a uno le parece esto. A uno le parece, de muchos hermanos en la iglesia, como que no han alcanzado la promesa de la vida eterna. Por eso dice el texto, llenémonos de temor, consagrémonos a Dios. La creación, la Biblia y el verbo hecho carne son las ayudas de parte de Dios para conocer cómo es Él. Así que iniciamos con estos puntos. ¿Cómo es Dios en comparación con el hombre? Comenzamos entendiendo que Dios es nuestro creador, que nosotros somos parte de su creación, que Dios hizo al hombre y lo hizo de una manera muy especial, a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que decir esta mañana, algún parecido, algún parecido hay en el hombre de Dios. Gloria a Dios. Algún parecido, por lo menos esa es la voluntad de Dios. Porque usted sabe que la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se degeneró. El hombre buscó muchas perversiones. O sea, perdió la figura, perdió la imagen. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen. El hombre está sobre el resto de la creación y le fue dado dominio sobre ella, que ya también es un atributo de Dios. Dominio. En ese sentido, y les aclaro que esto que voy a decir no está en las memorias, pero en ese sentido es que el hombre puede ser considerado como un Dios. En el sentido de el gobierno, en el sentido del dominio, en el sentido de el juzgar. Por eso es que la Biblia dice, vosotros sois dioses. Y no debería sonar ni extraño. Para los que a veces piensan que algunos predicadores pueden enseñar cosas como muy raras. Pero estamos citando la Biblia. El mismo Jesús, apelando al profeta, dijo, bien se dijo, vosotros sois dioses. Pero hablando en el sentido de gobernar, dominar, juzgar, como dioses en la tierra. Solo en esa dimensión. El hombre no es Dios en el cielo.
El hombre no es Dios debajo de la tierra. Solo existe uno que es Dios en todas las dimensiones. Amén. Gloria a Dios. Por eso a él se le da el título de el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Dios de los dioses. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad, la belleza y el orden, podemos tener una sensación de lo impresionante que es Dios. O sea, hermano, vea, hay una manera de conocer a Dios y es a través de sus obras. Le resumo un bosquejo que yo he compartido. Usted puede conocer a Dios de manera intuitiva. O usted puede conocer a Dios a través de sus obras. O usted puede conocer a Dios a través de la revelación del Espíritu. Gloria al Señor. Son como tres niveles de conocimiento en Dios: revelación intuitiva, revelación a través de sus obras y sus caminos, revelación a través del Espíritu. Pero las obras son una manera fehaciente, una manera contundente, visible. Lo invisible de Él se hace claramente visible. ¿A través de qué? A través de su creación. Porque, hermano, a veces nosotros nos quedamos impresionados ante las obras. Pero nosotros debiéramos siempre ir más allá. Porque eso que me impresiona, que me parece hermoso, que me parece complejo, que me llena de asombro, eso no se hizo solo. Gloria a Dios. Alguien está detrás de esa obra. Entonces usted va a una exposición de cuadros de pintura y usted ve una pintura y usted se queda ahí con la boca abierta. ¡Wow! ¿Qué es esto tan hermoso? Pero usted no se queda ahí en lo hermoso que es el cuadro. Usted, uy, ¿quién lo pintó? ¿Quién firma aquí a la orilla? Y de pronto usted está ahí y se acerca el pintor y le pregunta, ¿le gusta el cuadro? Uy, me encanta, es hermosísimo, es puro arte. ¿Quién lo pintaría? Yo. ¿Usted cómo lo vería? ¿Usted lo ve más grande que el cuadro? ¿O el pintor es más grande que el cuadro? ¿Usted vería más grande al cuadro o el pintor es más grande que el cuadro? ¿Usted qué dice? Él puede hacer 1000 cuadros como ese. Porque la habilidad, el talento, el arte está en él. Gloria al Señor. Por eso cuando la Biblia habla de la creación, ¿se acuerda lo que dijo el salmista? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre? Gloria a Dios. Dios es más grande que los cielos. Dios es más grande que las estrellas. Dios es más grande que la naturaleza. Él la pintó. Él le puso color a las flores. Él hizo los animales. La biodiversidad le pertenece a Él. Él hizo al hombre. Él hizo a la mujer. Por eso cuando un hombre ve a una mujer y le parece supremamente hermosa, no debería quedarse ahí.
sino ir más allá. Quitar la mirada de la mujer de las medidas y las curvas y decir, uy Dios. Y creo que se evitaría un problema. No vuelva la mirada a la muchacha. Quédese con la mirada, puestos los ojos en Jesús. Uy Dios, muy bonita, te quedó espectacular, pero tú eres más grande. Porque tú eres capaz de hacer 1.000.000 de esas. Aunque a usted le parezca que no va a encontrar a una mujer como esa. El libro de Génesis afirma repetidas veces que fuimos creados a imagen de Dios. La palabra hebrea para imagen es texelem, que se traduce como esbozo o representación de un original. Así como una sombra es el esbozo del original. Escuche, la palabra hebrea texelem, esbozo o representación, imagen. La creación, y especialmente el hombre, es una imagen de lo que es Dios. Es una semejanza de lo que es Dios. Por eso fue que Él vino a buscarnos y a salvarnos. Porque Él no vino a rescatar carne, aunque también hay redención para el cuerpo, pero Él vino a rescatar su imagen. Hermano, vea, yo no sé si usted lo haya pensado, pero Él vino a recuperar su reputación, que se había perdido en nosotros. Él vino para demostrarle al mundo entero, a través de la iglesia, a través de los suyos, lo que realmente Él es. Esta imagen de Dios le fue dada solo a los humanos. Aunque Dios no está confinado en una forma humana, el hombre imperfecto y finito comparte la naturaleza de Dios, con atributos transmisibles: vida, personalidad, verdad, sabiduría, amor, santidad, justicia. Tenemos la capacidad para tener una asombrosa relación espiritual con Él, dándonos de su conocimiento. Gloria al Señor. Sí es posible que se pueda ver a Dios en nosotros, especialmente a través de esto que acabo de mencionar: vida, personalidad, verdad, sabiduría, amor. Cuando nosotros vivimos esto, se puede ver a Dios. Se puede decir, Él es como Dios. Es semejante. Se parece. Esa es la personalidad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Esa es la sabiduría de lo alto. Ese es el amor de Dios. Esa es la santidad de Dios. Esa es la justicia de Dios. Era lo que hablábamos de los muchachos en Babilonia. ¿Se acuerda anoche? Hermano, qué noche tuvimos. ¿Qué noche tuvimos? ¿Cómo es Dios? Vean, mis hermanos, estamos tan entrelazados en la revelación, en comparación con el hombre, que hemos dicho que transcurrido el tiempo y los propósitos de Dios, Dios vino a convertirse, a ser lo que nunca había sido: un hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Por eso, hermano, es tan difícil a veces en la iglesia discernir, establecer la diferencia entre lo que es de arriba y lo que es de abajo. Lo que es celestial y lo que es terrenal. Porque la participación y yo diría la mezcla, la actividad, a veces está tan entrelazada que uno no puede establecer los límites. ¿Dónde termina lo celestial e inicia lo terrenal? ¿Dónde termina lo espiritual e inicia lo humano? Porque Dios ha hecho con nosotros lo que llaman los profesionales sinergismo. La iglesia es un sinergismo. Es una unión entre lo celestial y lo terrenal. Como dice Cantar de los Cantares, es la unión de dos campamentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, en comparación con el hombre, se puede alcanzar a percibir cómo es Dios. Especialmente, y voy a terminar recalcando esto, ya lo dije 2 veces, esta sería la tercera. Especialmente en los atributos transmisibles como la vida, personalidad, verdad, sabiduría, amor, santidad y justicia. Lógicamente, cuando el hombre que debería tener la imagen y la semejanza de Dios vive bajo otros factores, bajo otros parámetros que ya no son los de Dios, y si no son de Dios, ¿de quién son? Lo que no es de Dios, ¿es de qué? ¿O es de quién? Usted ya sabe la respuesta. Paulita, ¿cuál es la respuesta? El diablo. El diablo. Vean, los israelitas querían matar a Jesús y Jesús les habló fuertísimo y les dijo: hay que conocer la verdad para que la verdad os haga libres. Y ellos dijeron: si no hemos sido nunca esclavos de nadie. No, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y ellos dijeron: pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y entonces por qué quieren matarme? No, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así les digo. Porque el diablo es homicida desde el principio. Abraham habló de mí y deseó ver mi día y lo vio. Pero les voy a decir algo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y se acuerdan? Se levantaron y cogieron piedras y lo iban a apedrear, pero él se les hizo invisible y les pasó por en medio y se fue. Gloria a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si nosotros queremos
conocer a Dios y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, vamos a tener que vivir en esto. Gloria al Señor. Porque si no, entonces comienzas a promover y a testificar no de Dios, sino de otros agentes. ¿Cómo es Dios en los encuentros extraordinarios? Cualquier conocimiento en cuanto a cómo es Dios requiere de un encuentro extraordinario. En otras palabras, el encuentro extraordinario es como la confirmación, es la evidencia, es la demostración de cómo es Dios. No es que Él llega a ser cuando lo demuestra, no, Él lo demostró porque ya era. Génesis 32 versos 22 al 28. Jacob, el padre de los 12 patriarcas de Israel, quedó cojo después de luchar con Dios. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, que significa cara de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:30. Dios se acercó a Jacob tanto como fue posible físicamente. Las manos del Creador estuvieron colocadas sobre su cuerpo. Así haya sido en una teofanía, en una manifestación temporal de Dios, el famoso ángel de Jehová. Para los que no sabían, el ángel de Jehová no habla de una persona diferente a Dios. Es una manifestación de Dios. Es una teofanía. No es permisible ver la cara de Dios literalmente. Cuando Moisés se encontró con Dios en la forma de una zarza ardiendo, tuvo miedo de mirar a Dios. Dice Éxodo 3:6. Hasta la relación íntima de Moisés con Dios, en la que Dios le habló cara a cara, Deuteronomio 34:10, tenía limitaciones. Al buscar la presencia gloriosa de Dios, se le recuerda a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cara a cara indica conversaciones íntimas compartidas entre dos amigos. Esta confianza mutua les permite comunicarse de manera honesta y franca el uno al otro. Deuteronomio 12 versos 6 al 8. Así que los ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la apariencia de Dios se centraron en su gloria y presencia celestial, morando en objetos de su propia elección. O sea, Él se manifestaba en lo que escogía o cómo lo escogía. El tabernáculo, la columna de nube, la columna de fuego. Él se manifestaba en la zarza ardiente. Él se manifestaba, el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento Dios se reveló a sí mismo, apareciendo ante nosotros a través de su Hijo encarnado, Jesucristo. Ya lo dijimos. Dios manifestado en carne. ¿Se acuerda lo que dice Juan en el capítulo 1? Yo le voy a leer algunos versículos que son ese capítulo 1, hermano, como para nunca abandonarlo. Para nunca abandonarlo. Y por favor, si usted va a leer Juan capítulo 1, no lo lea en una traducción libre de los Testigos de Jehová.
Porque ellos fueron irresponsables con la traducción que hicieron. Menos mal que se llama así, traducción libre de los testigos de Jehová. Esa no es la traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esa traducción no respetó las reglas de interpretación. Gloria al Señor. A mí me dijeron que no me quedara callado, que denunciara. Sí, porque ¿sabe cómo dicen los testigos de Jehová? Escuche cómo dicen los testigos de Jehová en su traducción libre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Así no dice el original. El original dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la revelación a los hombres. Era la luz de los hombres, el conocimiento a los hombres. Y luego dice ahí más abajito: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que era Dios en el principio fue hecho carne. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es bueno que usted me entienda que cuando la Biblia habla de hijo, está hablando de la manifestación en carne. Hermano, no olvide que en la Biblia no hay ninguna expresión Dios el Hijo. No existe. Está el Hijo de Dios, pero no Dios Hijo. Porque el Hijo es la manifestación en carne. Es el velo que se le preparó para su manifestación a través de la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El espíritu no muere, la carne sí. El espíritu no sangra, la carne sí. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria a Dios. Dios es un Dios de propósitos. En su manifestación en carne podemos ver cómo es Dios. Un creador omnipotente y omnisciente envió a un niño, Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Vamos a leerlo ahí en Hebreos. Ya estamos citando varios versículos, pero escuche lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el nombre por excelencia. Gloria a Dios. Entonces, en su manifestación en carne podemos conocer cómo es Dios. No existe mención de algún rasgo característico del aspecto de este niño, solo elementos específicos como acostado en un pesebre, envuelto en pañales, una estrella sobre la casa donde él había nacido. Aún así, los pastores y los magos reconocieron inmediatamente a Jesús como el Rey, ya que lo glorificaron, lo alabaron y lo veneraron como al Dios vivo. Aleluya. Allí estaba la gracia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la gracia y la verdad se revelaron a través de Jesucristo. El hombre realmente no llegó a conocer el significado completo de la gracia de Dios, sino a través de Jesucristo. Jesucristo vino para sacar a luz muchas cosas, o sea, para dar conocimiento de muchas cosas. Hermano, apréndase esto: la más grande revelación de Dios se llama Jesucristo. Vean, no se deje engañar. No se deje engañar, hermano, de que la revelación ahora puede venir a través de otros nombres. Hermano, que no vale ni la pena. Esta mañana no les voy a hacer publicidad, pero usted esté plenamente convencido que la más grande revelación que existe y existirá en la tierra se llama Jesucristo. Si a usted vienen a hablarle de una nueva revelación, hermano, usted tiene todo el derecho a cerrar sus oídos y a reprender toda falsa doctrina, porque no hay otra revelación fuera de Jesucristo. Algunos se pegan del texto de Hechos y desde la antigüedad, que Dios dijo: os levantaré profeta como Moisés. Entonces algunos se acomodan ahí para decir: yo soy ese profeta. Ilusos, mentirosos, engañadores. Llegaron tarde, porque ese lugar, esa posición ya la tomó otro. Sí, que Dios había de levantar un nuevo Elías, y ellos dicen: yo soy el nuevo Elías. Ilusos, mentirosos, engañadores. Ya ese lugar lo tomó otro. Gloria al Señor. Y ese que tomó ese lugar, llamado el Cristo, llamado el Mesías, la misma mujer samaritana se lo dijo a nuestros padres. Nos dijeron que habría de venir el Cristo, el Mesías, el profeta grande de Dios. Y Jesucristo la miró y le dijo: yo soy el que habla contigo.
Por eso nosotros no reconocemos ninguna otra revelación. Nosotros no reconocemos a ningún otro rey. Nosotros no reconocemos a ningún otro líder. Nosotros no reconocemos a ningún otro sumo pontífice. Porque el sumo pontífice es uno y se llama Jesucristo el Señor. Hay mucho más, pero no quiero pasar por encima de lo que falta de la escuela dominical. Yo podría como pastor decir, me tomo el resto del tiempo, pero eso sería de alguna manera un abuso de autoridad, porque tenemos otras cosas pendientes. Hermano, ¿cómo es Dios? Usted y yo tenemos la revelación más grande, hermano. La revelación más grande. No dejemos de arrodillarnos todos los días y decirle gracias, Señor, por haberte revelado a mi vida. Porque la mayoría de los seres humanos, este mundo, no conocen a Dios. No lo conocen. Han oído cositas de Él. Han visto cositas. Y como si fuera poco, como dice Pablo, se quedaron en las cosas y cambiaron la gloria de Dios. Dando culto y gloria y honra a las criaturas antes que a su Creador. Sí, muchos hombres se quedaron con las mujeres. Mujeres divinas. Muchas mujeres se quedaron con sus hombres, sus príncipes azules. Muchos hombres se quedaron con su dinero, porque para ellos la plata es su Dios, el Dios Mammón. Otros están adorando y encantados con sus propias pasiones. Andan en su lujuria, en sus orgías, en todas las tendencias pecaminosas de la carne. Se quedaron ahí. Pero gracias a Dios, Dios nos sacó de allá. Dios nos sacó de allá. Dios nos sacó y nos dijo, no te quedes mirando las obras. No le rindas culto a la creación, ríndele culto al Creador. No te quedes en tus emociones. Las emociones son pasajeras. Métete en la verdadera satisfacción del alma. Métete en la verdadera pasión del alma, que se llama presencia de Dios. Quita tu corazón del dinero. El dinero perece con el mundo. No termines adorando a los demonios. Ven, conóceme, dice Dios. Conóceme. Porque el conocerme, dice Dios, es la gloria del hombre. No se alabe el hombre en sus riquezas. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme que yo soy Jehová, que hice los cielos y la tierra. Si nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos llaman como quieran, hermano,
y tratan de burlarse de nosotros, pero no entienden que el Señor nos ha guiado por un camino de llegar a conocer cómo es Él, y comenzamos a conocer cómo es Él y todo ha cambiado en nuestras vidas. Nos tomó Dios y nos sacó a otra dimensión, una dimensión gloriosa, una dimensión vasta, inmensa. Gloria a Dios. El que está metido en la revelación, escúcheme lo que le voy a decir, que lo siento de parte de Dios. El que está metido en la revelación no se muere de aburrimiento. El que está metido en la revelación no se muere de estrés. El que está metido en la revelación vive una vida fascinante. El que está metido en la revelación nunca se sentirá estrecho. El Señor dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el Señor nos sacó a un lugar espacioso. El que se mete en esta revelación no tiene cargas humanas. Vuela como las águilas. Livianito. Aleluya. Aleluya. Remontándose a las alturas. ¿Para qué necesito yo morada en esta tierra si que me puedo remontar a las alturas donde habita Dios? Estén en sus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Aquí está el altar. Ya muchos irrumpieron. Ya muchos caminaron el pasillo de la fe. Conocer cómo es Dios. Yo quiero saber cómo eres. Quiero saber cómo eres. No quiero tener solo la impresión de que existes. No quiero ver solo lo que hiciste y cómo lo hiciste. Quiero conocerte a ti personalmente. Quiero hablar contigo y que tú hables a mi alma. Quiero aprender a discernir tu voz. Quiero moverme en tus propósitos. Quiero, Señor, conocerte, llegar a conocerte tal y como tú eres. Todo mundo habla de Dios. Todo mundo habla de Dios. Algunos en contra porque son ateos. Otros critican, otros juzgan, otros hablan de ti con cierta admiración. Pero yo quiero hablar de ti como uno que te conoce, como uno que ha tenido relación contigo. Yo quiero poder decir: ese Dios del que estamos hablando vive en mi corazón y yo vivo en Él. Aleluya. ¿Cuántos sienten que Dios te ha dado un poco más de luz esta mañana? ¿Cuántos pueden con su oración, con sus manos levantadas, con su corazón abierto hacia Dios, decirle: Señor, dame un poco más de luz. Señor, conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Aleluya. Yo quiero aprender a hablar contigo.
Yo quiero aprender a caminar contigo.